Hola, muy buenos días para todos. Lunes, comienzo de semana y en esta oportunidad vamos a aprender, vamos a levantar el cuerpo, esperando a que se conecten. Vamos a ver quiénes están por ahí. Dejen su saludo. No, no, ya subieron a 10.000 pesos y a ese precio las voy a dejar 10.000 pesos. Quien las quiera comprar, las compra a 10.000 pesos. ¿Cómo estás, Saray? Buenos días, Noemí Daza, bienvenidas. Bueno, ayer estábamos transmitiendo. Estábamos haciendo directo, pero bueno, ya es otro día. No pude terminar el directo de ayer. Y entonces vamos a empezar hoy con la... Ustedes deben de tener 240 puntos. ¿Para qué? Para que la figurita coincida. La figurita debe coincidir, o sea que ustedes deben de tener en su plato 240 puntos. Les explico. Yo ayer estaba dando esta vuelta naranja, y ahí completé los 10 aumentos que me faltaban, o sea, hasta el diseño tenía 230 puntos, ¿cierto? Hasta este diseño. Y después me faltaban 10 puntos para completar los 240. ¿Qué hice? Empecé a tejer 23 puntos, un aumento, 23 puntos, un aumento. Así me fui dando hasta completar los 10 aumentos que me faltaban. Listo. Ustedes deben de tener 240 puntos. Aquí me falta todavía uno. Simplemente una vuelta unicolor, no hice diseño, expliqué completico esto, la parte del diseño, luego di una vuelta completamente lisa, como pueden darse cuenta en naranja, y en esa vueltica he puesto 10 aumentos repartidos alrededor. Entonces aquí me falta todavía un aumento para completar mis 240 puntos. Bueno, ahí ya lo hice, miren. Entonces de 21 centímetros pasamos a 23. Ya este bolso quedó bastante grande, miren. Ya no podemos ahora sí. Con esos 240 puntos vamos a empezar a subir la figura. Tengo 23, miren, grandísima. ¿Sí ven? 23 centímetros de diámetro tiene esta base. Ok, bueno, ya. Tengo mis 240 puntos. Acabé de completar el último aumento. Y después vamos a empezar a subir una vueltica. Yo lo voy a hacer con... A ver, con... Puede ser con... Vamos a dar esa vueltica con... Miren, ya tenemos esta base. Bueno, les cuento que es que quiero hacer este diseño, quiero ponerlo. Permítame, yo cargo las fotos, por favor, la foto más bien. No le tomé captura y no puedo creerlo, Andresito. Ay, Andresito. ¿En qué estás pensando, Andresito? Miren, este es el diseño que yo quiero poner. Repito, este es el diseño que quiero poner en el cuerpo de la mochila. Pero hay que tener en cuenta que un solo diseño vale 24 puntos. Ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y a esos 14 puntos le sumamos 10.
que es la parte del color. Entonces, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 puntos, un solo diseño. Entonces, ustedes van a multiplicar esos 24 puntos por la cantidad de figuras que quieran hacer alrededor. A mí me dio para 10 cuadros, listo. Entonces, por eso tengo 240 puntos. Si a lo mejor ustedes no la quieren tan grande, van a multiplicar lo que vale un solo diseño, que son 24 puntos, puede ser por la mitad, 120, ¿cierto? Para una mochila pequeña, miren, 120 puntos para una mini mochila. 24 por 8, por ejemplo, para una mochila más o menos grande o mediana. O incluso si la quieren muy grande como esta, entonces 24 por 10, 240 puntos, listo. Espero me haya hecho entender hasta ahí. Entonces empiezo dando una vuelta, bueno, es que dice que en naranja, puede ser verde. Una vueltica con verde para el levantamiento. Yo la voy a hacer con verde. Empezamos solamente tomando la pestañita trasera de cada punto, recuerden. Aquí no trabajamos agarrando el punto completo. Reviso. Muy importante que cuando tejan, vamos a ir tejiendo esta vueltica. Yo necesito hacer levantamiento. Ya, esta vuelta la hacemos sin aumento, recuerden. Vamos a empezar a subir. Ya no se sube más, ya no se aumenta más, quiero decir. Ahí, si consideran, marcan el primer punto, aunque es evidente que no es necesario cuando es con colores diferentes marcar. Se sabe que justo llegando ahí vamos a finalizar la vuelta. Listo. Vamos. Van tejiendo unos 20 o 15 puntos y van haciendo esto, van jalando el cordón un poquito, las almas, para que esto empiece a levantarse, miren. ¿Sí ven? Necesito es que esto se empiece a levantar. Entonces yo jalo suavemente los hilos alma y el cordón. Buenos días para todos, ¿cómo están? Dice, ¿podría repetir un poco esa explicación? Es que se cortó la señal y no me quedó claro, listo. ¿Cuál? ¿La de los aumentos? ¿O lo que acabo de decir? Ok, aquí se me ve un poquito el hilo. El fucsia al parecer también. Bueno, les explico. Para hacer el levantamiento, bueno, resulta que en la última parte del diseño, yo me puse a contar los puntos, o sea, nosotros terminamos esto, yo los conté, entonces me dio 230 puntos. ¿Qué pasa? Que el diseño vale 240 o es múltiplo de 24. El diseño es múltiplo de 24 puntos. Entonces, a mí me dio para 10 diseños, o sea, 240 puntos. ¿Qué pasa? 24 por 9. Me queda muy lejos, mire. Porque
Si yo hago esto, 24 por 9, 216. Al contar los puntos en esa última vuelta de diseño, me dio 230. Obviamente me faltan 10. Entonces, ¿yo qué hice? 230 puntos dividido entre la cantidad de aumentos que me faltan, me dio 23. Estos 23 puntos, ¿qué significa? Que cada 23 puntos voy a ir tejiendo un aumento, ¿cierto? O sea, empecé en la parte del naranja, ¿cierto? 23 puntos, un aumento, 23 puntos, un aumento, 23 puntos, un aumento para completar los 10 puntos que me faltaban y quedara bien distribuido el tema de los aumentos, ¿cierto? Yo no puedo hacer aumentos solamente en esta sección y en otra parte no, porque el tejido se va a ondular o se va a encocar en una parte y en la otra no. El levantamiento se hace simplemente haciendo puntos sin aumentar, ¿cierto? Tejer punto por punto, es decir, ya tengo los 240 puntos, con esos mismos 240 puntos empiezo a tejer, pero resulta que a veces no se nos encoca cuando nosotros queremos, sino que debemos nosotros mismos darle una ayuda. Yo jalo los hilos alma un poquito, esto, y también, perdón, el cordón y los hilos alma, ¿cierto? Sin exagerar, obviamente, miren, entonces ya le damos forma de levantamiento. Ustedes pueden tejer 15 o 20 puntos y después jalan. Entonces yo, por ejemplo, voy a tejer otros, bueno, varios puntitos. Si ven cómo va quedando de bonito, se va levantando. Espero se esté viendo muy bien. Están todos los directos en la página, en el canal. Si alguien quiere aprender a hacer este fondo con diseño, hay varios, están las partes, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Ahí están las explicaciones en el canal. Bueno, muchísimas gracias, mi querido John Mora, por el apoyo. Espero que se vea más que todo en cámara, que se entienda lo que estoy haciendo. Ya en esta vuelta de levantamiento no hacemos más aumentos. Miren que él se va encocando. Yo le voy dando la forma de encocamiento o levantamiento a medida que voy tejiendo. Me gusta trabajarlo de esta forma. No me gusta así, sino así, para poder mostrar. Más que todo es un tema de que es más cómodo a la hora de mostrar. Tengo 240 puntos. Con esos 240 puntos trabajo el diseño. ¿Y qué diseño voy a colocar? Este. Es un diseño colorido, sencillo. Este. Así va a quedar el diseño. Miren cómo a mí me parece bonito. Yo lo hice así. ¿Sí ven? Entonces, tejemos otro tramo, ¿cierto? Tejemos un tramo y vamos dándole la forma de levantamiento o encocamiento. Vamos a jalar un poquito estos hilos. Es que aquí se me ve un poquito el amarillo, por eso lo estoy jalando principalmente. Y jalamos el cordón solamente un poquito. Y van haciendo, y miren que él se va, ¿sí ven cómo va quedando? Se va levantando ya. Le volteo y sigo tejiendo. Esto es lo que más me gusta realmente cuando vamos subiendo. Es lo que más me gusta del tejido, de las mochilas, cuando vamos subiendo el cuerpo. Traten como que el cordón quede así, ¿cierto? Que sea más fácil de agarrar, es decir, que el cordón quede encima de los hilos en lo posible. Más que todo es un tema de comodidad, ¿cierto? Para que se nos facilite más el tejido. Pero miren que el cordón le da mucha resistencia, durabilidad. Miren cómo queda de bonito el tejido con el cordón.
como recomendación. Si lo quieren hacer pues con cordón, si no, simplemente trabajan con los hilos. Recordemos, ya no se aumenta más, simplemente se tejen con los mismos puntos. Miren cómo va quedando de bien. Y ya no necesitan hacer aumentos. Bueno, ¿qué pasa con la audiencia? Esperaba más gente hoy, no sé. A lo mejor es muy temprano, lo sé. Pero a mí se me facilita grabar más a esta hora el tema de los tutoriales y de los directos en YouTube. Porque en la tarde voy a hacer otras cositas, voy a hacer directos en Facebook y en TikTok. Me voy a poner las pilas con todas esas redes sociales para que empiecen a explotar. Listo. Miren, sigan tejiendo, ya no hacemos aumentos y nos vamos a ver, bueno, sigan tejiendo. Nos vemos para hacer la figurita, empezar a hacer la figurita. Miren, volteen si de pronto sienten que se les están viendo los hilos por acá. Bueno, eso espero, pero realmente no sé. ¿Cuándo fue que puse el anuncio? ¿Hoy o ayer? Creo que fue ayer, en la noche. Sí, en la noche. Pues que me iba a conectar hoy tempranito. Buen día, Liana Campo, ¿cómo está? Ah, la niña de TikTok, ya me di cuenta, ¿cierto? ¿Cómo está usted, Liana? Bienvenida, gracias por estar acá. Miren cómo va quedando de bonito el levantamiento. ¿Sí ven? Y entonces sigan tejiendo con el verde. Miren que ya se está levantando el tejido. Les recuerdo que estos colores también son opcionales. Pueden utilizar otros colores a gusto de cada uno de ustedes. Es un cordón de polipropileno, lo pueden anotar ahí. Lo voy a anotar, mejor dicho. Cordón sintético. Es un cordón, algunos le dicen paracord, pero el paracord yo pienso que es más grueso. Paracord delgado. 5 milímetros más o menos de espesor. 5 mm de espesor o grosor. ¿Sí? Cordón de polipropileno. Ahí está. Ahí está el datico.
¿Cuánto van a ocupar? 40 metros. 40 metros de ese cordón para un bolso grande, como el que yo estoy haciendo. Se me olvidaba, miren. Ustedes tejen un tramo, pero miren que ya no necesito exactamente jalar mucho. Miren que él se va encocando automáticamente, ya debido a que no estamos haciendo aumentos. ¿Sí ven? Una parte queda encocadita, me falta lo otro para que termine de encocarse y levantarse, miren. Claro, le da más resistencia, le da más cuidado al tejido, ¿cierto? Durabilidad en el tiempo, resiste más peso, no se va a reventar, el tejido queda muy fuerte, muy firme, rígido. Entonces esa es la ventaja principal del cordón, del utilizar el cordón. Bueno, ya va a llegar lo más emocionante, que es la colocación de la figura. Vamos a terminar esta vuelta. Y después empezamos a colocar el diseño. Es un diseño sencillo de líneas y cuadros, pero sigue siendo diseño independientemente de que sean líneas. Pero tiene unos cuadros al comenzar. En la parte baja empezamos con unos cuadritos separados por 10 puntos en colores. Hay muchos diseños, no solamente cuadros, líneas, no podemos hacer muñecas también en el cuerpo. Este mismo diseño lo podemos implementar en el cuerpo también. Lo que nosotros queramos hacer. Ay, ok. Espero se vea muy bien lo que estoy haciendo, que es lo que me interesa, que lo vean. Punto por punto, ya no aumentamos más para que no lo olviden. No hay que hacer más aumentos, simplemente tejan esos mismos 240 puntos. Este es un crochet del número 2, marca Macusa, con un adaptador ergonómico de espuma. Lo uso porque anteriormente, miren, ahí tengo la cicatriz, me estaba saliendo una ampollita ahí, entonces por eso lo utilizo. Como ejerzo tanta presión en la varillita del crochet, del ganchillo, entonces me era sacando ampolla. Bueno, estoy ocupado, me está entrando una llamada, pero si ven amigos, miren cómo está, cómo lo ven. Bueno, truquito o dato, lo que pasa algo con el cordón y es que se empieza a entorchar, miren. Él se empieza a torcer. Hay que desentorcharlo. Yo voy a envolver un poquito porque necesito desentorcharlo porque no quiero que se me siga entorchando, ¿cierto?
No creo que se ve un poquito el fondo. Allá. Ay, creo que ahí, ¿cierto? Apenas estamos levantando, apenas. Estamos en la primer vueltica unicolor con verde. Entonces se van a dar cuenta que no va a haber un color predominante, es decir, todos los colores van a ser protagonistas en este bolso. Entonces no hay un color que vaya a dominar, ¿cierto? Es un color, los colores todos van a formar parte del diseño. Bueno, prácticamente en igual proporción, ¿cierto? Todos los colores se van a utilizar: fucsia, verde, amarillo, negro y naranja. Entonces no hay ningún color que va a ser protagonista, ¿no? Tengo que desentorchar el cordón porque está súper entorchado. Miren, él se empieza a torcer. Ok, llegamos aquí, donde tengo la parte del cordón enredadísimos con estos hilos. Pero bueno, yo siempre prefiero el cordón, poner la mochila con cordón. Verde, por supuesto negro. Verde, azul, fucsia, quiero decir, fucsia y naranja. Naranja, aquí está. No es mucho lo que tengo que desenredar, listo. Naranja y el amarillo. Sino que necesito separarlos del cordón porque tratan como de cruzarse con el cordón. Ok. Miren, para yo desentorcharlo, simplemente hago esto, una argollita, aprieto, tratar de que me quede bien centradito, que no se me vaya a soltar. Y si sienten que se les va a soltar, hagan otro nudito o otra argolla y lo ponen a colgar, ¿cierto? Esto lo cuelgan y empiezan a darle giros. Empiezan a dar giros. Hay 18 personas. ¿Cómo están esas personas? Bienvenidos. No, ya quedaron calvas, así sin cabello, miren, quedaron sin cabello. Pero bueno, me parece muy bonito el diseño de la base, inspirado en las mujeres, miren, 1, 2, 3, 4, 5 mujeres, su vestido, la cabecita, los brazos. Esta base mide 23 centímetros de diámetro, listo. A mí me dio 23. 23, miren. Tiene esto de ancho, el diámetro de la base. Así es, pero no, es que realmente esperaba muchísimas más personas al comienzo, pero bueno, ahí van llegando poquito a poco. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estoy desentorchando un poquito, lo pongo a colgar, miren, como les dije, y voy dándole giros para que él se empiece a desentorchar. Entonces, realmente el manejo del cordón es muy fácil, sencillo, no tiene como complicación. Bueno, aquí vamos, acomodamos nuevamente esto. Esto quedó debajo, bueno, así. Y evidentemente el cordón encima tocó así. Estos por debajo y este también por debajo. Estamos dando la vueltica con verde, recuerden, para ir dando la vuelta de levantamiento, que es esta, una vuelta unicolor lisa. ¿Cuántos puntos tengo? 240. ¿Cuántas figuras? 10 figuras o 10 rectángulos en el cuerpo del bolso, ¿cierto? O 10 diseños más bien. Un solo diseño vale 24 puntos, entonces 24 por 10, 240. Voy a tejer 10 diseños o 10 cuadros alrededor.
Muy importante que cuenten los puntos antes de empezar a poner la figura para tener certeza de que son efectivamente la misma cantidad de puntos que les pide el patrón. Porque me pasó un día que me puse a tejer el diseño, obviamente sin haber, o sea, había contado, conté, digámoslo así, de manera parcial, pero no volví a contar y resulta que en el segundo conteo me daban más puntos, entonces me tocó quitar aumentos para poder cuadrar la figurita. Entonces, muy importante, cuenten antes, pueden contar hasta 3 veces para tener la certeza o garantía de que si es el mismo número de puntos, que no se vayan a equivocar en el conteo. Entonces, miren que aquí yo voy subiendo con este color. Jalamos un poquito el cordón sin exagerar. Recuerden, miren que él ya se va levantando, se va encocando, que es lo que necesito. Que vaya echando para arriba. Bueno, va a llegar la parte de los cuadros, que es lo que me gusta, empezar a subir el diseño. Voy a mostrarles qué figurita voy a poner. Esta, miren. Entonces en la parte baja vamos a hacer unas vuelticas con cuadros, miren, en negro. Bueno, rectángulos, realmente son como rectángulos, pero entonces les recuerdo que un solo diseño vale 24. Si ustedes cuentan desde el primer punto negro hasta el último punto amarillo, hay 24 puntos en total, que es un solo diseño. Entonces vamos a poner otro diseño así, de 24 puntos. 24 por 10, 240 o 24 por 9, 192. Bueno, eso ya depende de lo que ustedes, del tamaño del bolso, ¿cierto? Y de la cantidad de figuras que ustedes quieran poner. Pero toda la base, absolutamente toda la base la expliqué. Obviamente por partes, no en un solo directo, sino como en 3. El comienzo, unas vuelticas, otro video, seguimos, otro video, terminamos y después el levantamiento. Vamos a terminar rapidito esta vuelta para empezar a poner figura. No sé si alguien compartió el directo, pueden compartir este directo en el grupo, por favor, de Tejeguay. O bueno, yo mismo también lo puedo compartir. Podemos compartir este directo para que más personas se unan y puedan ver lo que estamos haciendo. No sé qué se hizo John Mora, Miriam Garzón. Se me fueron.
John Mora, Miriam Garzón. No sé si Edelmira esté por ahí, o Luz Mari Cardona, o René Áviles. No, yo creo que ella sí no, porque ella. Judith Caballero, muy buenos días. Ah, bueno, ahí están mis amigos. Miriam Garzón y John Mora. Vamos, miren que ya vamos llegando al final de esta vuelta. Paciencia que ya vamos a llegar. Sí, ya vamos llegando a los 19.000. De hecho, ya pasamos ese número. 19.100. Está creciendo rápidamente el canal. Bueno, 2 años. No es que el canal tenga un mes, 2 meses. Nos lleva 2 años. Entonces que el crecimiento es orgánico. La gente va llegando porque realmente les gusta lo que ven. Y también, obviamente, he tenido también pérdida de suscriptores, obviamente, pero bueno. Hay personas que sí se quedan, otros se van, pero mientras unos se van, otros se quedan. Entonces, como todo, ¿cierto? De hecho, si las cosas no fueran así, sería muy aburrido porque realmente la vida no puede ser perfecta. O sea, siempre hay más que todo es un tema de una ley de la vida realmente, como que las cosas también tienen que funcionar a veces mal para uno poderse dar cuenta de que hay que mejorar, ¿cierto? Entonces no todo puede ser perfecto, no todo puede ser bueno, no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos, pero bueno, mientras haya posibilidades de mejorar y de seguir, porque esta vida es de seguir, seguir y seguir, no hay de otra, ¿cierto? Hay que seguir avanzando, seguir haciendo cosas, actividades, proyectos. Amada, ¿cómo está? Por cierto, no la había saludado desde Texas o desde Arizona, ya ni recuerdo. Amada, ¿cómo está? Bienvenida. Creo que es desde Arizona, Estados Unidos. No recuerdo bien. Si ven, ya vamos llegando. Una vuelta totalmente unicolor, la primera de levantamiento. Jalamos un poquito el cordón y ya, miren cómo va quedando encocadito. Me falta un tramo. Noemí Daza dice que así es, Noemí Daza. No sé si Juanita Cuevas esté por ahí. Juanita, no creo. Debe estar en la oficina Juanita. Juanita Cuevas. Luz Mari, no sé qué pasa, no se ha conectado. Yo creo que no le llegó la notificación, porque ella es otra que ahí mismo que me ve, se conecta. Entonces, lo mismo Edelmira. Edelmira Alejandro. Bueno, llegamos al final ahora sí. Yo voy a ingresar con 3 punticos, 2 o 3 puntos. A mí no me gusta empezar el diseño desde el primer punto, no. Yo me corro unos punticos y empiezo el diseño más acá, listo. ¿Y cuál es el diseño? Bueno, el diseño son, ya les digo, empezamos ahí a corrernos. 2 punticos es más que suficiente, miren. 118. 118 que me asusta. No pueden ser grados. Máximo que he visto 50, que fue creo que la semana pasada que hubo una ola de calor impresionante, o la semana antepasada, más que todo en México, que llegaron prácticamente a los 50 grados de temperatura, algo infernal prácticamente. Bueno, el diseño son 10 puntos, perdón, 14 puntos en color negro. Empezamos 1, 2, ya les muestro el diseño real, el diseño original, 2, 3, 4,
Miren, entonces estoy empezando con 14 puntos negros y luego 10 puntos amarillos. Y eso lo voy a repetir alrededor. 14 negros, 10 amarillos, 14 negros, 10 amarillos alrededor. Vamos a hacer todo eso. Si puse bien la cantidad de puntos, si hice bien el conteo, no tengo por qué tener un desfase o me queden sobrando los puntos. Listo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y qué hace en el desierto usted hasta ahora? 3, 6, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14. Obviamente debemos mantener el orden, es decir, ir jalando un poquito el cordón más para que mantenga. Ya después en la tercera vuelta no hacemos más esto, porque ya el tejido queda encocadito, miren, si se dan cuenta. 3, 6, 9, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 19. Perdón, me pasé, son 14. ¿Qué estoy haciendo? Son 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ay, yo no sé qué estaba haciendo yo, miren. 14 puntos negros. Cambiamos de color. Recuerden que el cambio de color se hace dejando el punto sin terminar, recuerden. Buscamos el amarillo. Lo llevo para atrás y hago las 10 puntaditas con color amarillo. Entonces, en realidad son como rectángulos lo que vamos a hacer. Empiezo con 10 en amarillo. 1, 2, 3. Entonces, si ven, ahí vamos formando el diseño. Miren, qué bonito. Sencillo, pero muy bonito. 3. Me encantan esos cuadros negros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntitos en color amarillo. Cambiamos de color, recuerden, dejando el punto a esta así sin terminar. Llevo el negro para atrás y empezamos a hacer 14 puntos en color negro. 1, 2, 3, 4. Y si yo coloco de esta manera, miren, la figurita va a quedar así, va quedando así. Entonces tengo que tener 10 cuadros alrededor en color negro. O rectángulos, bueno, yo los veo más bien como cuadros o rectángulos, no sé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos del cuadro negro. Cambiamos a amarillo y hacemos 10 puntaditas en color amarillo. Empezamos con 10, recuerden, en amarillo.
A ver, 3, 6, 8, 9 y 10, ¿cierto? Y así, mientras llevamos 2 diseños, miren, 1 y 2 diseños. Entonces esto lo voy a repetir alrededor. Hola, mi niño lindo, paso a saludarte y dejar like. Por motivo de trabajo no te puedo ver, después veo el tutorial, te mando mi abracito de oso. Juanita, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias, Juanita. Si ven, ahí apareció Juanita desde Chile. Desde Chile, hacemos 14 puntadas en color negro. 3, 4, 6, 7, 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 6, 9, ok, 3, 6, 9, 10. Me toca estar contando constantemente porque a veces he tenido, digámoslo así, momentos en el que de pronto como lo estaba haciendo ahora que me entretuve tejiendo con ese negro y me pasé. Entonces me toca estar contando los puntos. 3, 6, 9, 10. Ok, 10. 11, 12, 13, 14. Cambiamos de color a amarillo. Y hacemos 10 punticos con el amarillo. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí yo siento que el tejido trata como de cerrárseme un poquito, no más un poquito. Entonces yo lo abro, miren cómo va quedando por dentro. Así me debe ir quedando nuestra figurita. Así debe ir quedando mejor. Y los colores son opcionales. Les comento, estoy utilizando 5 colores en total. Listo. 3, 4, 5. Esto es un hilo. Me preguntaban porque muchas veces lo olvido. Esto es un hilo crochet marca Miratex. Para los que de pronto no saben, esto es un hilo crochet marca Miratex. Felicitaciones por este arte tan lindo que haces. Eres lindo y genial. Gracias, Juanita Cuevas. Juanita Cuevas desde Chile. La infaltable de la Juanita. La Juana. 3, 6, 7, 8, 9. Y hacemos un puntito más para completar los 10. 9 y 10. Cambio de color a verde. Perdón, negro. Siempre es negro, amarillo, negro, amarillo, negro. Estamos empezando con los rectángulos o los cuadros que son en negro. 2, 4, 6, 8, 10. 14 puntos en negro, recuerden. A ver, 3, 6, 9, 10. ¿Qué le dice acá? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. No quiero que se me cierre el bolso. Los subtítulos, es que yo los quité, no. Me parece que ustedes, miren, si ustedes pulsan, les voy a explicar cómo activan ustedes los subtítulos. Miren, ustedes, por ejemplo, se desplazan al video, miren. Bueno, yo no lo puedo hacer porque realmente no hay subtítulos disponibles para este video. Bueno, me toca después ponerlos. No sé qué pasó. Por ejemplo, si yo pulso en el directo pasado, que fue el día sábado que lo hicimos, entonces ese día, bueno, solamente estoy haciendo una pausa. Miren, todos tienen subtítulos. Ustedes pulsan donde dice arriba la CC y miren lo que voy explicando, él como que lo va. ¿Sí ven? Lo que yo voy diciendo, él lo va escribiendo. Pero debe ser porque apenas lo estoy grabando, entonces todavía no he procesado. Esto se pone, los subtítulos se ponen después de que el directo acabe, ¿cierto? Después de que YouTube
procese el directo, el video, porque a él le toca verificar que no esté de pronto violando las normas de la comunidad, bueno, cosas. Y aparte también verifica el directo como tal. Esos subtítulos aparecen después de que yo haga el directo. Listo. Ay. Te cuento, hace mucho frío, tenemos mucha nieve para ir a visitar la cordillera, está nevando, está nevada muy linda. Esta nevada es muy linda. Mientras que allá está haciendo sol, en otras partes del mundo está haciendo un bochorno. Por ejemplo, en Arizona, Estados Unidos, 48 grados Celsius. Me parece que es exageradamente caliente. Es exageradamente potente el tema del clima. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me encantan estos cuadros. 3, 6, 9, 10. 11. Hacen que el tejido se vea moderno, ¿cierto? Los cuadros como tal. Bueno, a mí me parece eso, es mi percepción del tejido. 3, 6, 9, 10, 11. 12, 13 y 14. Después nuevamente 10 punticos en amarillo. Pero la parte de los colores va a ser como un efecto arco iris. Más o menos un Pride, con lo que le dicen así, es que el Pride o orgullo LGBTIQ. Pero en realidad faltan colores para que sea Pride. Por ejemplo, falta un morado, falta un azul. Ay, de hecho debía haberla hecho así, pero bueno. Ya implementé estos colores, aunque también son muy lindos. 3. Pero podríamos hacer una bolsa también así estilo Pride. 3, 4, orgullo LGBTIQ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así me voy a ir yendo hasta el final, listo. 10 puntos amarillos, 4 puntos negros. De hecho, empezamos fue con el negro. 14 puntos negros, 10 puntos amarillos. 14 puntos negros, 10 puntos amarillos alrededor. Entonces hacemos 14 negras. 2, 3, 4. Por favor, déjenme un like, compartan, comenten. Iba a decir tap la pantalla, pero no estamos en TikTok. Es más que claro que no estamos en TikTok. Se me está pegando mucho esa palabra también. Pero creo que es una forma de pedir like, ¿cierto? En los directos. Bueno, eso es. Me está gustando realmente el tema del TikTok. Gracias a que un amigo me dio la idea. Bueno, me informó de que ya podía hacer directos. Si él no me dice, ni yo enterado. Sigo esperando hasta llegar a los 1000 suscriptores. Imagínense ustedes. Vamos a llegar a los 25.000, a los 30.000, luego a los 100.000. Bueno, ¿quién quita? Se vale soñar, ¿no? Luego al 1.000.000 de suscriptores en YouTube. ¿Quién quita?
5, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cierto, amigos? Cambiamos a amarillo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cambiamos a amarillo. Y hacemos 10 en amarillo. 3, 4, 5. Miren que ya vamos más avanzaditos, levantando el cuerpo de la mochila. Procuren de que el tejido no se les cierre, entonces hagan esto. Él trata como de echar para adentro, ¿cierto? Pero yo no lo dejo. Ustedes son quienes tienen el control en sus manos. Miren cómo queda la puntadita. Súper, súper, súper. Miren qué nitidez, ¿cierto? Tres, cuatro, cinco, 6, 7. Por eso les recomiendo el cordón, para que les quede la puntada bonita también. 3, 6, 7, 8. Les muestro el monedero que hicimos en TikTok. Miren, aquí hicimos este monederito. Este sí no tiene cordón, miren que es solamente hilo. Este lo hicimos en TikTok. Solamente dos colores y sin el cordón. Miren la diferencia de puntada entre uno y otro. Pero este queda más, digámoslo así, más débil, ¿cierto? No queda tan resistente como este otro, como el bolsito que estamos haciendo. Tres, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Nuevamente cambiamos a negro. O si ustedes de pronto no lo quieren hacer como lo estoy haciendo yo con los cuadros negros, entonces hacen un cuadro de un color, otro cuadro de otro, un cuadro de un color, otro cuadro de otro. También lo pueden hacer así. Ya es como creatividad de cada uno. Pero recuerden que los cuadros los estoy haciendo de 14 puntos y los cuadros amarillos de 10, que es como la separación entre cuadro y cuadro negro. Amadas mexicano, órale, qué padre. Pero ¿qué haces en Estados Unidos? Qué neta contigo, güey. 2, 3, 4, 5. Bueno, evidentemente es porque quieren progresar, claro, es lógico, sobra decirlo. La gente emigra a otra parte precisamente para buscar una mejor oportunidad, ¿cierto? Bueno, a sus nietas, no, pero es para cualquier tamaño, no solamente para las nietas, para las niñas, para las personas adultas. De hecho, esto es un bolso grande, es un morral de espalda. Entonces lo vamos a subir 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque yo creo que la nieta con este bolso, o depende de la edad de la nieta, cuántos años tiene su nieta, porque si es para una niña, una nena pequeña de 3 o 4 años, quedaría muy grande este bolso para la nena. Tendría que ser el platico más pequeño. Esto es más que todo como para una adulta, una persona grande. ¿Sí? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O incluso para una niña de 15 también, le queda bien. Pero para una nena de 3 o 4 años es 3, 6, 9, 10. A ver, 3, 6, 9, 12. ¿Cierto? 12, 13 y 14. 10 puntos amarillos y así me voy a ir bandeando, oyendo. 1,
2, 3, 4. Vicky 22. ¿Quién será Vicky 22? ¿Será mi mamá? Así se llama mi mamá. Confírmeme si es usted, porfa. Será mi querida y respetada madre. Cuénteme a ver, ma. ¿Es usted, mami? Yo pienso que es mi mamá. Pienso. Sería muy curioso que verla por aquí en los directos. Ella no se conecta a mis directos, lo sé. Porque como ella hace otras cositas, entonces no sé si es mi mamá, mi mami. Sería una maravillosa, una grata y espectacular visita de mi madre por acá, de la reina, por supuesto. Mi madre, no sé si es ella. Bueno, ojalá fuera ella. Un saludito para Vicky 22, 2022. ¿Cómo está? O BK, yo no sé qué. ¿Cómo es? BK, B y K. Ok. Saludito para usted. La base, poniendo muchos aumentos, ¿cierto? La base se hace. ¿Qué tip le doy yo? Si de pronto usted siente que el tejido se le está encocando, empiece a poner más aumentos seguidos, ¿cierto? Por ejemplo, a mí aquí, los que estuvieron en ese directo se dieron cuenta que yo tuve que poner, o sea, hice los aumentos solamente en la parte del fucsia, pero tuve que soltar y poner más aumentos en la parte del amarillo, ¿cierto? Entonces puse en el amarillo un aumento, en el fucsia otro aumento, un aumento en el amarillo, y ya después se va distribuyendo más los aumentos o se va abriendo más. No van quedando los aumentos tan pegaditos, pero la idea es poner aumentos, ¿cierto? Seguiditos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 3, 6, 7, 8. Gracias, Vicky, por su comentario. Por favor, déjame un like, comparta, comenta. 3, 6, 9. Los invito a que me sigan en mi página de Facebook. Por favor, los invito. Pueden seguirme allá si desean. 3, 6, 9, 10. ¿Sí? Entonces, aquí hacemos cambio de color. Y después hacemos 14 puntitos en color negro. 1, 2, 3, 4. Tres, 6, a ver, permítanme por favor, yo cuento bien, 3, 6, 7, 8, ok, 8, 9 y 10. Me toca estar, mejor dicho, atento con los 4 ojos que no tengo, porque a veces me paso de los puntos. Miren, aquí se ve el naranja, evidentemente, miren. ¿Qué van a hacer ustedes? Toman el naranja. Son unas nenas, entonces sí, este bolso apenas es para ellas. Lo podrías hacer para ellas. Por eso te digo, debe ser una nena más o menos de 15 o unos 10 años, 12 años, pero si es una nena o bebé de 3 o 4 añitos, no. Le queda el bolso muy grande, lógicamente queda un bolso muy grande para ella. Entonces, tres, 6, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Cambio a amarillo y así. Me voy a ir yendo, prácticamente estoy llegando al final. Ya voy llegando al final de la vuelta número 1 de diseño, pero número 2 de levantamiento.
¿cierto? Porque la vuelta verde cuenta como la primera, pero de levantamiento, más no de diseño, porque el diseño lo empezamos fue en la segunda, lo estamos haciendo en la segunda. Uno, entonces son 10 puntos de separación con amarillo, recuerden, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ahí están denunciando mi canal, me di cuenta que hay alguna persona que está denunciando mi canal, no sé por qué. Quisiera saber si alguien sabe por qué razón podría pasar esto. Alguien está denunciando mi canal que porque supuestamente yo le estoy robando las ideas, que yo no sé qué. Me di cuenta ayer por una chica que me sigue, 367, entonces 8. Realmente tengo para decirles que yo no tengo tiempo de estar robándole las ideas a nadie, yo tengo mis propias ideas, mis propios tejidos y tampoco tengo tiempo para estar chismoseando ni perdiendo el tiempo con esos comentarios, ¿cierto? 3, 6, 9, 10. Afortunadamente tengo muchísimo trabajo. No tendría por qué estarle copiando las ideas a nadie. Miren, estamos haciendo este bolso también en Facebook. Les comento porque realmente me molesta que haya gente así. Precisamente en el grupo me llegó esa información. Cómo es la vida, a uno le llegan todas las cosas por el grupo. Y hubo una chica que me comentó que estaba pasando eso y eso y eso, como un chisme más bien. Pero entonces les comento que yo no le estoy robando las ideas a nadie, mire. Seguimos aquí tejiendo. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Este es de 5 milímetros, 5 milímetros de grosor. 3, 6, 9, 10, 11, 12. 13, son 10, ¿verdad? 3, 6, 9, 10. Son solamente 10 punticos de separación con el amarillo. 3, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Cambiamos de color a negro y hacemos mis 14 puntos con el negro. Con mucho gusto, Vicky. 2022. 3, 6, 9, 10. 11. A ver, perdón, 1. En 14 son con el negro. 2, 3, 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a tejer 9 vueltas. Vamos a hacer otra vuelta, otras vuelticas para que vean. Pero el rectángulo es de 9 vueltas de altura, listo. O sea, el rectángulo se teje durante 9 vueltas y después empezamos a hacer líneas. 4, 5, 6, 6, 3, 6. Es que realmente qué pereza eso. Realmente los chismes no me gustan. 3, 6. Pero no sabía a quién más contarle porque realmente hay una, digámoslo así, una denuncia que está haciendo alguien. Dice con carta. Dice que se fue para YouTube, yo no sé qué. Bueno, y se fue a denunciarme por allá, que porque yo me le estaba robando las ideas. Ay, por favor. 3, 6. ¿Qué payasada es esa? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, luego 9, perdón, 10 amarillas y vamos llegando al final. 1, 2, 3, 4. Yo esos comentarios trato de no ponerlos por acá porque realmente no es necesario como que envenenar el ambiente con cosas negativas. 4. Ya vamos a llegar, miren. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, son 10. Cambio a negro y realizamos nuestras 14 puntadas en negro. Sí, es maluquito porque realmente la gente como que le pica el culito más bien, le pica el rabito. Pero como yo no estoy pendiente de lo que ella hace, sino de mis proyectos, entonces no tengo tiempo como para estar, tengo mis propias ideas. No vaya a ser que también vaya a decir que es que esta base se la inventó ella, como me dijeron varios, que es que ella se cree inalcanzable. Y sí, es como pesadita la tipeja esa. 3, 6, 7, 8, 9. Ya me lo han hecho saber, es muy pasada. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahí me perdonan por expresarme así, pero realmente ella fue quien empezó a atacarme, a hablar mal de mí en las redes sociales, más que todo en Facebook, porque me he dado cuenta, afortunadamente tengo personas que me respaldan y me cuentan todo lo que ella dice. Entonces ayer una persona llegó al grupo diciendo, bueno, exactamente a mi WhatsApp personal. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Andrés. Sí, señora. Habla con Alba Lucía, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Vea, por ahí hay una publicación que eso le va a generar muchos inconvenientes a usted, una respuesta negativa que se está dando y está generando comentarios negativos, lo acabo de ver. Y yo dije, a mí, de un grupo de WhatsApp, no sé si usted lo tenga o cómo es el cuento con ese grupo de WhatsApp. ¿Y y qué es? ¿Usted tiene la captura de pantalla? Sí, pues a mí se me hizo muy raro, yo simplemente les comenté, miren el perfil porque no tiene ningún grupo de WhatsApp, e inclusive nadie tiene su número ni nada, él solamente comparte los en vivo en Facebook y en YouTube, y esa no es la respuesta, porque ese término que digo, y yo no lo conozco, aquí en la ciudad no se conoce ese término ni nada, entonces primero que todo tienen que verificar, porque tengo entendido que ese grupo que aparece ahí es de una administradora, pero que le comparten cosas de él es muy diferente a que él diga que él tiene ese grupo en WhatsApp. Entonces ahí le contestaron feamente. Yo se lo voy a mandar por acá, lo voy a agregar a mi celular y se lo voy a mandar de la forma como la persona que respondió, de la forma que supuestamente usted trató mal, para que usted haga un comunicado personalmente, porque eso mejor dicho le va a generar, porque dice que usted es muy activo, que se volvió muy imponente, muy grosero, que no sé qué. Ay, bueno, no importa, realmente no, paremos aquí porque a mí los chismes no me gustan. Hablamos después, listo, yo estoy ocupado en un directo. Muchísimas gracias. Ah, bueno, eso ya es problema suyo, Ay, la gente sí se pasa, bueno, a contar chismes, qué pereza. 3, 4, 5, 6,
6, 6, 6, 7. Sí, ve, por eso yo no quería tener grupo, por eso no me gusta eso, porque las personas me he dado cuenta que son muy chismosas. 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13 y 14. Ah, perdón, son 10. 3, 6, 9, 10. Si ven, por el tono de esta persona vienes a contarme chismes y después a generar polémica en otra parte, cosas que ni yo he dicho. Entonces mejor prefiero evitar esa gente en lo posible. Sí, a mí no me gusta el chisme realmente. Llaman es a preguntar a ver uno qué hace, qué no hace, como indisponerlo a uno, ¿cierto? Entonces yo sigo con mi trabajito. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 14 puntos negros. 1, 2, 3, 4. Opté por tirarle el teléfono porque realmente esa gente así no me gusta. 4, 5. Dice uno una cosita y baila bueno, lo hacen por allá. Debes centrarte en tu trabajo, que es lo que habla por ti. Exactamente. Ah, hombre. Bueno, amigos, miren, ya voy llegando al final de la vuelta. Si se dan cuenta, vamos a llegar, hacemos 14 puntos negros y creo que me da para los 10 puntos amarillos. Vamos a ver. 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Tres, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a ver si no me dio. A ver, o sea, en este espacio que ustedes ven, debe haber para cuántos puntos para 10. Amarillo, si no, hice algo mal. Listo, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Llegó el momento de la verdad, amigos, miren. Ay, Dios mío. Y hago, miren, 1, 2, 3. O sea que ya vamos a llegar al final, miren, si se dan cuenta. Si no me casas porque hice algo mal, listo, 3, 6. No, evidentemente ahí me casa, miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Miren, amiguitos, ya 8, 9 y 10. Perfecto, miren. Llevo 8, 9 y 10. Maravilloso, miren. La figurita encajó perfectamente, miren. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vuelta número 2. Los cuadros negros van a seguir de la misma manera. Un cuadro negro. Este cuadrito va a ser igual. Miren que ya me terminamos. Muchísimas gracias, Vicky, por el apoyo. Y entonces les voy a mostrar el diseño nuevamente. Miren. Entonces los cuadros van a seguir siendo iguales, ¿cierto? Negro durante 9 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí es donde entramos a hacer el cambio. Vamos a hacer una línea en amarillo, que fue la que hicimos. Luego vamos a hacer una línea en fucsia. Luego una en verde, luego una en naranja. Y así. Me voy a ir yendo hasta arriba. ¿Listo? Sí, eso realmente es lo que me motiva a seguir adelante. Vamos a seguir haciendo esto en vivos, estas clases. Pues aquí empezamos con la vuelta número 2 del diseño. Bueno, saben que no me gusta tejer de esta manera, sino así. Sabemos que son 14 puntos. Ya no tengo que contarlos porque realmente sé hasta dónde va el cuadro. ¿Cierto? Ya sabemos hasta dónde va el cuadrito. Seis, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, miren, y 14 puntos. Igual no los debo contar, pero bueno, ya sabemos, miren que ahí vamos formando el rectángulo. Volteo para seguir mostrando entonces. Y recuerden que el diseño dice una línea en fucsia. Mírenla aquí encima del amarillo va una línea fucsia, que son 10 puntos. Tampoco veo la necesidad de contarlos porque ya tenemos la separación. Miren que ya los cuadritos me casaron perfectamente. Vamos a hacer con fucsia. Llevamos este color para abajo, cambiamos de color. Y todos los espacios van a ir con el fucsia, ¿cierto? Encima de los amarillos va a ir con fucsia. Van a ir esos puntitos ahí. Entonces empiezo, miren, 1. Por eso les pido que me sigan en Facebook, porque allá sí tengo, bueno, digámoslo así, para hacer una comunidad más grande allá en Facebook. 2, 3. Sí necesito el apoyo de todos ustedes porque realmente a veces me siento poco respaldado. 4. Porque hay una chica, como les digo, que está dedicándose a tratar de, como que de, o sea, como tratar de verme como el malo, ¿cierto? Como la persona que yo realmente no soy prepotente, la gente cree que soy prepotente, pero no. 3, 6, 7, simplemente que no me gustan los chismes. Y la gente lo que quiere es que yo les ponga cuidado a lo que me dicen en los chismes y no. A mí cuando me vienen, o sea, cuando viene gente a hablarme mal de otra persona, yo ahí mismo la corto de inmediato. 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Si ven los punticos cómo van, miren. Después la parte del negro es exactamente la misma, 14 puntos en negro. Después de que ustedes pongan o casen la figurita, ya es mucho más fácil de ir tejiendo hacia arriba. Van mirando la figura al diseño. 1, 2, 3. Vamos a jalar un poquito esto. A veces me demoro porque se me enredan un poquito los hilos. Bueno, es normal. Miren cómo va quedando la parte interna. Gracias por los likes, por los me gusta. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Once, 12, 13 y 14. Perdón, aquí es en fucsia, recuerden, no es amarillo, sino fucsia. Entonces eso es lo que voy a repetir encima del amarillo fucsia. Y recuerden, vayan acomodando su tejidito, miren cómo van quedando bonitos los rectángulos o los cuadritos. Gracias por el apoyo, déjenme por favor un like, compartan si desean esto en las redes sociales o bueno, alguno de mis trabajos. Aquí hacemos los 10 punticos en fucsia, empiezo 1, 2, 3, 4, estoy mirando el patrón porque a veces trato como de confundirme, pero aunque es obviamente con fucsia, pero me toca irlo mirando de todas formas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que no sé es si hacer más cuadros hacia arriba, porque obviamente puse líneas, pero lo que no sé es si hacer más, digámoslo así, cuadritos hacia arriba. Tres, 6, 7, 8, 9, 10. Perdón, acá es negro, me estaba olvidando. El negro no se me puede pasar, que es el cuadro, o el rectángulo más bien. Podemos hacer triángulos, podemos hacer rombos, podemos hacer ovoides, podemos hacer, bueno, todo lo que nosotros queramos. Bueno, un saludito para usted, a Juanita Cuevas. Nos estamos viendo, si Dios quiere, mañana también. Estaré transmitiendo desde mi canal, como todos los días. Bueno, ayer fue porque realmente me tomé el día de descanso. Estaba haciendo directo, pero entonces no pude. Y decidí tomarme el día de descanso, pero bueno, ya toda la semana vamos a ir mostrando los avances de este bolso espalda.
Bueno, niños, aquí estoy desenredando un poquito. Mientras tanto, vayan mirando cómo queda la figurita en las primeras vuelticas. Miren cómo es. Yo acá desenredo un poquito el hilo negro con el amarillo, que está un poquito desenredado más bien. Bueno, ya voy con ustedes acá. Bien, seguimos. Y entonces son 10, perdón, 14 en negro y después 10 en fucsia. Ya saben que ya no necesito contar porque ya tengo mis puntos bien ubicaditos. Lucy Yolanda, mi reina, amén, dice Noemí. María Hurtado, buenos días, ¿cómo están? Juana, muchísimas gracias por haber asistido. Creo que ya se me fue, Juana. Buenos días, mi querido profe Andrés, maravillosa semana, excelente trabajo, es una fantasía. No me había podido conectar, pues tengo problemas con el internet. Suele pasar que últimamente, porque está lloviendo mucho, como está lloviendo bastante por aquí, no, ahí está todavía, se va el internet. Hemos tenido también inconvenientes con el internet. Precioso, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucy Yolanda. Espero le guste mucho lo que estamos haciendo hoy. A mí me encanta lo que estamos haciendo. Y sobre todo quería hacer estos cuadros, ¿cierto? Me encantan esos cuadros negros en los tejidos, en los bolsos. Muchísimas gracias por todo ese cariño y ese apoyo que he recibido por parte de ustedes. Sin ustedes, mejor dicho, los ánimos estarían, mejor dicho, quién sabe en dónde. Pero ustedes me ayudan muchísimo a tener control. ¿Sí? Entonces hacemos los 10 punticos fucsia. Después, más arriba creo que es con verde, encima del fucsia, y luego con el naranja. No, entonces no verde, no. O verde. Ya no recuerdo exactamente qué color va encima del fucsia. Sí, también podrían hacerlo, efectivamente. Es opcional lo que yo les estoy indicando, es una idea, pero ustedes los pueden hacer en otros colores. Pueden poner otro color encima. ¿Sí? Es simplemente que yo lo estoy haciendo así porque precisamente yo tengo el patrón acá, miren, este es el que estoy haciendo. Entonces ustedes en vez de hacer estas líneas, por ejemplo, pueden hacer un cuadro de un color acá, otro cuadro de otro color, e incluso en la parte del negro reemplazarlo por otros colores, por ejemplo. Solamente que me gusta el contraste del negro sobre esas líneas, me parece súper hermoso, no sé, es una opción, verde y naranja, pero ya cada uno como que lo teje con los colores que desee o con los colores que esté haciendo en el momento, utilizando más bien. 3, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto, amigos? Cambiamos a negro, nuestras 14 puntadas con el negro. Igual ya no tengo necesidad de contarlos por como les dije, ya es simplemente tejer punto sobre punto, no hay pérdida. Bueno, de todas formas, si de pronto son de las personas que sienten que se están equivocando, entonces cuenten los puntos mejor. Negro se ve un poquito ahí, ok. Creo que después de este fucsia va efectivamente el verde encima del fucsia y los rectángulos siguen iguales. Son 9 vuelticas, ¿cierto? Vamos a hacer 9 vueltas de rectángulo negro. 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cambiamos a fucsia. Vamos. 3, 4. Bueno, ahí me disculpan si de pronto tengo el bolso volteado de esta manera, pero se me facilita más porque me gusta más tejer de esta manera, listo. Porque así es muy incómodo para mí. Entonces yo prefiero así, voltearlo, que quede el diseño mirando para acá, el diseño de la base. Pero no es por nada más, simplemente que es un tema de comodidad a la hora de grabar, porque así me queda muy pegadito a la base, entonces del trípode quiero decir. Entonces, por eso grabo, por eso ubico el bolso de esta manera. Bueno, cada vez se van sumando más personas. Gracias por ese apoyo. Poco a poco vamos subiendo. No sé si John Mora siga por ahí en el directo. Ah, sí, podría ver el diseño que estás haciendo. Rey, por favor, listo. El diseño del el patrón. El patrón es este. Dejo ahí en pantalla para que ustedes puedan verlo. Estos son los cuadritos que estamos haciendo y en la parte del centro, entre cuadro y cuadro, vamos a hacer como una especie de arco iris o efecto psicodélico, ¿cierto? Este es el diseño que estamos manejando. Ahí lo dejo. A ver, ¿les gusta? ¿Qué tal? Este es el diseño que estoy haciendo. Bueno. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, bueno, y 14. Cambiamos a fucsia y hacemos los 10 punticos con el fucsia encima de los amarillos. Ya saben que no es necesario contar, a menos de que sí definitivamente sientan que se están perdiendo, entonces cuenten. Pero si ustedes ven un puntico amarillo, tejen encima de él. Ven el otro puntico amarillo, tejan encima del otro y así. Solamente en la parte de color. Se llama Easy Cross Stitch. Se llama la aplicación. Easy Cross Stitch. La encuentran en Play Store, en la tienda de aplicaciones o en la App Store si a lo mejor tienen iPhone, ¿cierto? En la App Store de iPhone, la tienda de aplicaciones de iPhone, del sistema operativo Apple más bien. Ahí va, miren. Cambiamos a negro y si es Android en la Play Store. La mayoría de nosotros tenemos es Android, ¿cierto? De hecho, yo prefiero mil veces ese estilo de ese celular, no sé, ese sistema operativo, que otra, no sé.
Mejor no hablo de más porque va a hacer que de pronto esté hablando más de la cuenta. Pero si yo prefiero sistema operativo, Android. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 'Cambiamos a fucsia. Ya hacemos nuestros puntos. Bueno, vamos a mitad de camino de esta vuelta número 2 para empezar a hacerla con verde después, encima del fucsia. Vamos a trabajar con verde y después con naranja. Y los rectángulos negros siguen igual, 9 vueltas. Son 9 vueltas de rectángulo negro. 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. Hacemos los 14 punticos en negro y así me voy a ir yendo. Miren que es igual. En todas las secciones es lo mismo. Seis, 7. Uy, el negro como que me está costando verlo y eso que tengo buena iluminación. Me cuesta a veces ver el negro. Entonces hay que mirar bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Por eso es muy importante trabajar con buena iluminación la parte del negro, porque realmente cuesta un poco a la vista, ¿cierto? Recuerden, aquí es con este color fucsia. No lo puedo hacer con otro, sino con este, porque es una línea con este color. Otra opción que ustedes también pueden hacer dentro del cuadro, les digo, pueden hacer pueden, por ejemplo, hacer un rombo, qué sé yo, un rombo dentro del cuadro negro, o unos puntitos, otros diseños también se pueden hacer. Miren cómo va quedando. 2, es con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Bueno amigos, ya casi prácticamente vamos a terminar esta vueltica. Vamos a empezar una vuelta, la vuelta número 3 de diseño. ¿Sí? Se dan cuenta que a pesar de que es un diseño sencillo, también tiene uno mucho, se consume uno tiempo al tejerlo, listo. Puede ser un diseño de líneas, de cuadros, pero también tiene su complejidad realmente. No significa que porque sean solamente cuadros, entonces sea fácil, ¿no? Realmente también tiene su complejidad. Bueno, ya fue muy lejos, ya va muy lejos, entonces no lo voy a soltar por ese puntito. Miren, aquí se me vio un poquito el hilo negro, pero igual no voy a soltar. Listo, voy a seguir así como voy. Pero si han dado cuenta que soy de las personas que si veo eso, ahí mismo suelto, ¿cierto? Pero no voy a seguir así. Bueno amigos, ya saben que estos cuadros son exactamente iguales, no hay complicación, no hay cambio. Cambiamos a fucsia y es donde vamos a tejer encima del amarillo con color. Ahí van a hacer unas líneas de colores. Miren que ahí ya se van formando las líneas. O sea que en la próxima vuelta vamos a tejer encima del fucsia, vamos a trabajar con verde. Y después encima del verde con naranja. Y así vamos a ir intercalando esas líneas. Y en la parte del rectángulo sabemos que es negro. Ya vamos a finalizar prácticamente. Miren, ya me queda solamente una figura, un diseño que es esto, para terminar la vuelta número 2 y empezar la vuelta número 3. Otra llamada, pero no puedo contestar ahora. Estoy súper ocupado. Y si es para chismes, mejor no. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí ven? Y ahora sí vamos a finalizar. Miren, vamos a tejer los últimos 10 punticos con color fucsia para empezar una nueva vuelta.
Estoy mirando es que no se me vaya a cerrar la figurita. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? El levantamiento. No quiero que se me cierre el diseño. Bueno, ahí volvimos al directo. Se había caído la señal. 2, 3, 4. Claro que sí, es que eso es lo que me gusta de los cuadros negros, que se ven como modernos, como que, cierto, los cuadros negros llaman mucho la atención. Me gusta sobre todo por la sobriedad del color. El negro es muy elegante, ¿cierto? Y lo hace ver muy moderno también. Son como figuras modernas esos cuadros, lo mismo los triángulos. Lo hacen ver como hacen ver el tejido muy moderno. Llegamos nuevamente al final de la vuelta, miren. Vamos a empezar con el cuadro negro, ¿cierto, amigos? ¿Y cómo se hace? Para hacer cambio de color yo lo dejo a la mitad, miren. Tomo el negro. Si es necesario lo bajamos, lo llevamos para atrás e inmediatamente empiezo a hacer mi cuadrito o mi rectángulo. Más bien es como un cuadro, es que queda lindísimo realmente. 1, 2. Si la quieren hacer o sea, dos colores nomás, es decir, los cuadros negros. Y pueden hacer, por ejemplo, un crudo para la base. En vez de colores, usan un solo tono para el fondo. Listo, también lo pueden hacer. Queda lindísimo. Por ejemplo, un beige, un crudo. Con estos cuadros negros queda, vean. Queda bastante moderno el tejido. Mejor dicho, gusta mucho. A mí me gustan mucho esos cuadros. Lo mismo los triángulos. Me encantan. Y ahora los rombos, ni que se diga. Los ovoides también me gustan muchísimo. Mejor dicho, las figuras geométricas como tal en los bolsos me llaman mucho la atención. Entonces, vamos. Miren que ya se va formando el cuadrito a medida que vamos avanzando. Por favor, regálenme un like, compartan si desean. Y recordemos que encima del fucsia ahora vamos a trabajar con verde o naranja. Ah, bueno, puede ser naranja y luego verde, listo. Voy a hacer ese pequeño cambio porque el patrón yo lo hice haciendo. Miren, en vez de el verde voy a reemplazarlo por bueno, en vez sí, acá. Voy a hacer entonces naranja y por último verde, listo. Aunque no sé cómo queda el naranja. ¿Qué opinan ustedes? ¿El naranja sobre el fucsia o el verde sobre el fucsia? ¿Qué opinan ustedes? Naranja. Bueno, hagámoslo naranja, mejor. Vamos a hacer el naranja. Estos cuadros siempre van hasta arriba. Bueno, son 9 vueltas de cuadros. Ahí ya estamos formando los hermosos cuadros negros. Ay, qué belleza. Realmente me encantan esas figuras. Sobre todo ese cuadro negro. Me llama mucho la atención. Uf, hermoso. Si no quieren hacerlo negro, pues simplemente optan por hacerlo en color. También es válido. Lo pueden hacer los cuadros, pueden hacer los cuadritos en colores. Aquí cambiamos a naranja. Aunque creo que no va a contrastar mucho porque el naranja y el fucsia son muy parecidos. A ver, bueno, hagámoslo naranja, total, ¿cierto? La línea naranja. Procuren que estos cuadritos queden rectos porque a veces tratan como de inclinarse a la derecha. Entonces recuerden que son simplemente 10 puntos con los colores. Miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí ven? Y después hacemos este puntico, lo dejamos así, cambiamos a negro, llevo el negro para atrás y realizo mis 14 puntaditas con el color negro, que es la parte del cuadrito, que es opcional también trabajarlo en este color, lo pueden hacer en colores e incluso hacerlo de manera diagonal, ¿cierto? Un puntico en un color, luego acá cruzan así, luego cruzan y van formando una diagonal dentro del cuadro. Ahí ya se van viendo más los cuadros, evidentemente, y en lo posible no, eviten que el tejido se les cierre. Yo lo hago así. Esta mochila va a ser un éxito, realmente me doy cuenta que está gustando mucho por el tema de los cuadros, ¿cierto? Me gusta por el tema de los cuadros. Gusta. 3, 4, 5, 6, 7. Muchísimas gracias por el apoyo, un saludito y bienvenidos a esas 18 personas que están ahí. Gracias a los que se acaban de unir. Bueno, amigos, permítanme un momento, por favor, voy a hacer algo. Ya regreso con ustedes, pero voy a seguir en el directo. Simplemente que debo revisar algo en la cocina. No va a ser que se me esté quemando algo en la cocina. Permítanme, por favor. Gracias, buenos días. Lucy Yolanda, Ana Pico, Luz Mario Tálvaro, no la había saludado. Hago una rayita para usted, hermosa, ¿cómo está? Bienvenida. No sé si todavía se encuentre por ahí mi querida Luz Mari Cardona, un saludito para ella. Amada dice, está magnífico, bello ese morral, gracias. Maribel, buenos días. Francisca Sánchez, muy buenos días. Y Luz Mari, ¿qué está haciendo ahora? Luz Mari, ¿cómo va con ese bolso negro? Que le está quedando espectacular. Ese bolso que ella está trabajando. Está haciendo un bolso negro, pero con espectacular. Muy lindo el trabajo de ella. Ella también teje hermoso. Teje hermosísimo. La felicito, Luz Mari, porque trabaja espectacular.
Por cierto, los invito a que, bueno, vean su perfil, Luz Mario Tálvaro, aunque no creo que tenga página, creo que ella tiene perfil personal, pero lo que yo le he comentado a ella es que debería, ¿no? Debería tener su página, bueno, qué sé yo. Por ahora no estoy tejiendo, yo tejo en las tardes. Buenas, muchas gracias. Ah, ok, con razón, Luz Mario Tálvaro. Creo que debe estar haciendo oficio, bueno, las actividades de la casa. Ay, no, 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 no. Me da risa porque me está mandando unos stickers todos chistosos. Ah, no, son pegatinas de dos personas dándose un beso. Ah, son stickers, quiero decir. Bueno, amigos, permítanme por favor que es que estoy cuadrando estos hilos. Porque si bien el cordón se me está entorchando, les muestro. No sé si a Luz Mari Cardona le pase lo mismo cuando está haciendo con cordón, pero a nosotros se nos entorcha, ¿cierto? Se entorcha el cordón, entonces yo me toca desentorcharlo. Les muestro cuál es el cordón. Este, miren, él empieza a torcerse de esta manera y hay que evitar en lo posible que se tuerza porque va a quedar, bueno, va a ser muy complejo de trabajarlo. Entonces yo primero saco los hilos porque el cordón trata de entorcharse, miren, con los hilos, pero es debido a que el cordón se entorcha, listo. Cuando estamos tejiendo con hilos no pasa esto, pero el cordón, esa es la única fallita o desventaja del cordón, pero de resto, pues a mí me parece muy práctico realmente. Llevo muchos años, llevo 4 años exactamente trabajando con los cordones desde el 2019, que fue el año en que aprendí a hacer estas bolsas. Entonces desde el momento empecé, bueno, ok. 'Entonces miren, yo lo pongo a colgar, no sé si lo estén viendo ahí, y voy desentorchándolo, ¿cierto? Voy dándole giros. O bueno, él cuando tiene siente la tensión, él mismo se va desenredando, miren. Esa es la única fallita del cordón, que trata como de entorcharse, pero es lo único. Pero igual yo sigo usándolo, a mí me gusta. Tampoco puedo decir cosas malas porque realmente de él, gracias a él, he tejido mucho estas bolsas, pero hay que desentorcharlo, listo. Yo sigo tejiendo mis cuadros. Ahora sí estoy de nuevo aquí para seguir trabajando mis cuadros. Entonces recuerden, vamos tejiendo encima de las líneas con colores. Tener que ubicar así porque siento que me es complicado. Siete, 8, 9 y 10. Sí, porque realmente hay muchos
Como dicen por ahí, hay muchas personas que no quieren verlo avanzar, pero ustedes simplemente sigan, ustedes no. Por eso, como les dije, yo evito los chismes, uno se aleja de esos, porque esas páginas, ah, bueno, es como una competencia desleal, ¿cierto? Hacen ver a los demás como malos y ellos tratar de quedar bien. Pero como uno no necesita de eso para brillar, uno necesita de uno mismo, de lo que uno sepa hacer. Uno depende de uno mismo, ¿cierto? No de los demás, sino de uno mismo para hacer estos proyectos. Entonces, no se base tanto en eso, Luz Mari, simplemente empiece. Y bueno, ahí vamos. Miren cómo van quedando los cuadritos. Voy revisando. Ok. Vamos a hacer mis cuadritos bien chulos. Buenísimos esos cuadros negros. Ahora cuando lo hacen con dos tonos nomás, o sea, la base de un color y los cuadros de otro, resaltan más los cuadros. Encima del naranja, del fucsia a un naranja. Ocho, 9 y 10. 9 y 10 puntitos. Cambiamos al negro donde vamos a tejer 14 puntadas con negro. Ahí son 14 puntadas. Quien de pronto se perdió de la primer parte, o sea, de cómo subirlo, pueden repetirlo en diferido. Pueden repetir este directo en diferido para que enterarse de cómo fue que empecé a subir, con cuántos puntos, bueno, todo lo expliqué. Lo pueden repetir una y otra vez en diferido, el directo. Si quieren hacer este mismo diseño, también. O bueno, si se quieren basar para hacer otros diseños también, no necesariamente tienen que hacer este mismo diseño, claro que no. Lo pueden hacer a su gusto y con los colores que ustedes prefieran. Pero por ejemplo, si quieren hacer la base, igual, sí, la base la pueden hacer igualita y si quieren hacer otro diseño, pues bueno, ya ustedes lo cambian y en vez de hacer los cuadros negros, los van a trabajar en colores también. E incluso hacer un rombo en el centro de cada cuadro también. Yo los quiero así solitos, mis cuadros. Los cuadros son de 14 puntos y las líneas de separación de 10, ¿cierto? O sea, un cuadro de 14 puntos y esto de 10 puntos, que es la separación entre cuadro y cuadro. Cambiamos a naranja, recuerden. Dejamos este punto sin terminar, cerramos con el naranja. Llevamos este color para atrás y cerramos.
Y empezamos a tejer nuestros puntos con este color, envolviendo los hilos alma. Recuerden, hay que envolverlos o llevarlos dentro. Hay que irlos arrastrando dentro del tejido. Y el tema del cordón también lo he dicho, lo he dejado a gusto de cada uno usarlo o no usarlo. Aquí no le imponemos nada a nadie, ya cada quien toma la decisión de tejerlo con cordón o dejarlo así. Tejer simplemente con hilos también es opcional, también lo pueden hacer con hilos e incluso pueden tejer en una sola hebra y pueden trabajar en otro material, por ejemplo en el macramé, guajiro, seda, artesano, coral, ¿cuál más? No sé, tal vez algodón, una hebra de algodón, macramé. Cada uno trabaja con lo que tenga a mano o a disposición. Miren cómo va quedando las paredes, no se debe cerrar el tejido en ningún momento. Acá estamos haciendo mi cuadrito con negro. Cuadro, luego puntos naranjas que son 10, que es la separación. Cambiamos a negro, hacemos nuestro cuadro y es igual. No hay cambio, ¿cierto? Más arriba, después de las 9 vueltas, sí hay que hacer un leve cambio, pero lo voy a mostrar en los próximos directos que vamos a seguir haciendo. Ven cómo va quedando la figurita, cómo en sus cuadros, que no se les vayan a inclinar hacia un lado. En lo posible rectos, los cuadritos rectos. Y nuestra pared va subiendo. Bueno amigos, vamos a terminar esta vueltica. Vuelta número 3 de levantamiento. Perdón, 4 de levantamiento, pero tercera de diseño, porque la verde es la primera, ¿cierto? Esta línea verde es la primera vueltica de levantamiento. Después de esta vamos a hacer una línea encima del naranja con verde, ¿cierto? Y luego empezamos la secuencia. Amarillo, fucsia, naranja, amarillo, fucsia, naranja, verde. Amarillo, fucsia, naranja, verde.
Terminamos ahí, cambiamos a fucsia para hacer cambio de color. Uy, se siente súper suave trabajar con estos hilos, la suavidad. Si alguien quiere de pronto información de dónde compro yo los hilos, el contacto de la persona que ofrece el cordón, porque es una señora que vende el cordón, lo vende, ya tiene un almacén, les puedo pasar el contacto, no sé, a lo mejor ustedes se animen a comprarlo. Bueno, ya es cuestión como de ir preguntando el costo del envío, si hace envíos a otras ciudades, bueno, pero lo importante es tener el contacto de la persona que vende el cordón, si desean, pues si quieren, porque ella sí vende el cordón. Lo que no sé si ella lo vende en cono, pues ella, uno le pide 40 metros, ella se los vende, pero no sé si venda el cono completo. Muchísimas gracias por ese apoyo. No sé qué pasó con los comentarios, no volvieron a comentar, qué pasa, qué sucede. Bueno, amigos, voy a dar esta vuelta. Y bueno, nos estaremos viendo, pero bueno, déjenme yo termino de hacer esta vueltica para seguir avanzando, seguir dándoles indicaciones de qué vamos a seguir haciendo con el levantamiento de este bolso. Listo. Bueno, vamos a seguir terminando esta vueltica. Uy, este color sí que es suave, me gusta. Se siente la suavidad del naranja. Ahí cambiamos a negro. Y hacemos nuestros 14 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cambiamos al naranja. Y hacemos nuestras 10 puntaditas con el naranja.
Cambiamos a negro y así me voy a ir yendo. Son muchos puntos, se dan cuenta, son 240 puntos los que tiene este bolso. Por eso me tomo mi tiempo para terminar. Y recuerden que siempre tejemos sobre la pestañita trasera para formar las figuras, independientemente de que sean cuadros, líneas, figuras sencillas, siempre trabajamos tomando la pestañita trasera. Lo vamos a hacer en la parte del fucsia con el naranja, para que puedan observarlo. Aquí no lo hago porque evidentemente el negro cuesta un poco de ver. Y aparte el fondo es negro, o sea, esto. Lo vamos a hacer en la parte de color para que ustedes observen sobre qué pestaña es la que estoy trabajando. Todo el bolso se trabaja así, sobre esa pestaña. Cambio de color, cambiamos a naranja, cerramos ese punto con naranja, ¿cierto? Miren la pestañita trasera, miren. No la cadena completa, no. Pestaña trasera. Pestañita trasera de cada punto. ¿Sí ven? Pestaña trasera. Y así vamos a ir trabajando pestaña trasera de cada punto. Bueno, amigos, entonces vamos a llegar, miren, prácticamente ya voy acercándome al final. Vamos a hacer este cuadrito. Trato de que los hilos no se me vean por la parte del revés, porque es muy importante que los hilos no se vean. Así sea la parte del revés. Muchos dirán, ah, no, Andrés, pero es que eso queda por dentro, sí. Pero si son clientes que de pronto son muy exigentes y ven esos nuditos o esos puntos viéndose, esas hebras viéndose por la parte del revés, posiblemente no se lo compren. Porque si hay gente que es muy exigente, hay personas muy exigentes, clientes sobre todo, y uno que va a pelear o uno que va a defender lo indefendible, ¿cierto? Entonces si a uno le dicen, ah, Andrés, es que se ven los hilos, no me gusta, no se lo vamos a comprar, bueno, uno que va a decir, ah, tienen razón. Entonces, ahí la música de fondo me preocupa porque ya la música de fondo cada vez suena más fuerte. Me disculpo, pero no soy yo. No tengo los derechos de autor de la música de fondo. Y entonces creo que ya vamos a hacer estos cuadros que me faltan. La música de fondo la oyen. Confirmen por favor si la están oyendo, sí o no. Regular. Más o menos. Cambiamos a negro. Ok, nos quedan dos cuadritos nomás, de hecho, sí, dos cuadritos. El de color, y el negro y el de color. Vamos a hacer entonces unos punticos con verde para que vean, ustedes van a continuar después. Y nos estaríamos viendo, si Dios quiere, mañana tempranito también
para seguir avanzando este bolso. Listo. Bueno, me voy a enfocar mucho en este bolso, a ver si lo terminamos rápido. Me voy a centrar mucho en él, aunque tengo otro ya iniciado, que tampoco he terminado. Ese sí lo estoy enseñando en mi página de Facebook. Me toca hacer directo también en Facebook porque para mostrar los avances. Me toca terminar ese también. Le hago así para sobarlo porque realmente quiero que me quede bien derechito el cuadro, los cuadritos. Entonces, en la parte del color encima del naranja, ahora vamos a tejer con verde. Y los cuadros siguen siendo iguales, los 14 puntos de negro. ¿Cierto? Entonces, la música de fondo es lo que me preocupan. De resto, porque está fuerte. Y por cualquier cosa, lo están a uno penalizando en el canal. Entonces, ok, miren, aquí llegamos al final. Me doy cuenta por el cuadro. Miren, empezamos los puntos con naranja encima del fucsia. Y ahí es donde vamos a terminar porque miren el desnivel donde está. Y entonces vamos a tejer con verde en la parte del naranja, sí, encima del naranja. 2, 3. Creo que ya voy a poder tener que tejer de esta manera. Porque ya se puede ver más. 4, 5, 6. 7. 8, 9 y 10. Finalizamos entonces la vuelta número 3. Para la cuarta vuelta es exactamente igual en la parte del negro. Se teje las puntaditas del negro iguales. Miren. Traten de que quede recto el cuadrito. Ahí trata como de inclinarse un poco. Pero nosotros lo moldeamos, ¿cierto? Con nuestras manos empujamos bien el punto para que no se nos incline tanto a la derecha. ¿Sí ven cómo queda el bolso de bonito con estos cuadros? Bueno, amigos, déjenme, yo termino acá, hago con verde y después, para despedirnos, entonces, seguirles mostrando los avances del bolso. Mañana nos vemos nuevamente tempranito. Quiero que vean cómo queda con verde también, aunque sea un tramo que haga. En el siguiente punto, miren, en la parte del naranja, ahora en vez de otro color, en vez del mismo naranja, vamos a tejer con verde. Listo. Llevamos el verde para atrás. Entonces es un verde como pasto, un verde así, tipo pasto. Bonito, este verde. No encontré un verde neón, no lo encontré, lo quería más fuerte, brillante, pero no lo encontré. En la marca que yo utilizo, no lo hay. Entonces, encima del naranja van a tejer con verde, miren, recuerden. ¿Sí ven cómo van quedando los cuadritos? Y así nos vamos a ir yendo alrededor de la vuelta con el verde. Bueno, amigos, entonces nada, espero les haya gustado muchísimo la clase del día de hoy. Por favor, si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, comparta, comenta. Y poco a poco vamos a ir tejiendo estos cuadros. Listo. Mañana nos vemos entonces tempranito también para seguir con nuestro proyecto de bolso espalda. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Cuídense mucho. Feliz resto de tarde. Déjame por favor un like, comparta, comenta. Y me despido de ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Bendiciones, cuídense mucho y así nos va quedando en esta cuarta vuelta nuestro bolso estilo espalda. Entonces aquí miren cómo va quedando el cuadrito. Va quedando como en degradado. Bueno, sin más que decir, cuídense, bendiciones y nos vemos entonces mañana, si Dios quiere, en YouTube. Bendiciones, chao, cuídense mucho
y descansen. Gracias.